Saludos, navegantes de las aguas turbias del misterio y descifradores de los secretos abisales. Bienvenidos una vez más a Sichoax 1. Y esta noche zarparemos hacia un lugar olvidado por los mapas y atormentado por las mareas del tiempo. Un enclave donde el aislamiento es el menor de los terrores y donde los ecos de tragedias pasadas resuenan con una persistencia aterradora. Prepárense para desembarcar en La Isla de los Ecos Ahogados, una crónica de supervivencia y locura que los arrastrará a las profundidades del horror. El faro de la isla perdida llevaba abandonado más de 70 años. Una aguja de piedra solitaria que se alzaba desafiante contra los embates del océano Atlántico en un islote rocoso y desolado, a varias millas de la costa más cercana. Las leyendas locales, esas que se susurraban en las tabernas portuarias entre vasos de ron y el humo del tabaco, hablaban de tragedias, de desapariciones misteriosas, de luces espectrales que aún se veían en noches de tormenta, y de un lamento que el viento arrastraba desde la isla, el lamento de almas ahogadas. Para el equipo de Verdades Ocultas, un popular programa online de investigación paranormal, La Isla Perdida y su faro representaban el Santo Grial. Liderados por el carismático y escéptico presentador, Leo Maxwell, el equipo estaba compuesto por Mónica, la historiadora y medium del grupo, sensible a las energías residuales; Carlos, el técnico experto en equipos de grabación y detección de fenómenos paranormales, siempre buscando una explicación lógica; y Sofía, la benjamina del grupo, una joven y entusiasta investigadora de campo, valiente hasta la temeridad. Habían conseguido un permiso especial, y muy difícil de obtener, de las autoridades marítimas para pasar una semana en la isla, con el objetivo de grabar un especial que prometía ser el más visto de su temporada. La logística fue complicada, tuvieron que contratar a un viejo lobo de mar, el capitán Arias, un hombre taciturno y de pocas palabras que conocía esas aguas como la palma de su mano, para que los llevara en su destartalado pero fiable pesquero. El viaje a la isla fue tenso. Una niebla espesa y antinatural los envolvió a medida que se acercaban, borrando el horizonte y creando una sensación de aislamiento opresiva. El mar, antes agitado, se calmó de forma extraña, adquiriendo una quietud aceitosa y oscura. El capitán Arias no dijo una palabra durante todo el trayecto, sus ojos fijos en la bruma, su rostro curtido impasible. Cuando finalmente la silueta del faro emergió de la niebla, como un espectro grisáceo, un silencio incómodo se apoderó del equipo. La isla era más pequeña de lo que imaginaban, un amasijo de rocas afiladas y vegetación escasa y retorcida. El faro se alzaba en el punto más alto, su estructura de piedra erosionada por el viento y la sal, sus ventanas como cuencas vacías mirando al mar infinito. Junto al faro, había una pequeña casa de piedra, la antigua vivienda del farero, igualmente ruinosa. Bueno, equipo, hemos llegado al paraíso de los fantasmas, dijo Leo, tratando de romper la tensión con su habitual bravuconería, aunque incluso él sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Desembarcaron con dificultad en una pequeña cala rocosa, el único punto de acceso a la isla. El capitán Arias los ayudó a bajar el equipo, cámaras, sensores, generadores, provisiones, con una eficiencia silenciosa. Antes de marcharse, se giró hacia ellos, sus ojos oscuros fijos en Mónica. Tengan cuidado con la marea, dijo, su voz ronca como el roce de las piedras. Y con lo que la marea arrastra. Esta isla, no le gusta que la despierten. Sin más, subió a su pesquero y se perdió de nuevo en la niebla, dejándolos solos en aquel paraje desolado. La casa del farero sería su base de operaciones. Era una construcción robusta pero decrépita. El interior olía a humedad, a salitre y a un abandono de décadas. Telarañas como sudarios colgaban de las vigas y el suelo de madera crujía con cada paso. Había dos habitaciones pequeñas, una cocina rudimentaria con un fogón oxidado, y una sala de estar con una chimenea ennegrecida. Mientras Carlos y Sofía comenzaban a instalar el equipo y a asegurar el generador, Leo y Mónica decidieron hacer una primera exploración del faro. La puerta de hierro de la base estaba oxidada y atascada, pero con un esfuerzo conjunto lograron abrirla, el chirrido metálico resonando como un lamento. El interior del faro era una espiral ascendente de escalones de piedra desgastados, sumida en una penumbra fría y húmeda. El aire era pesado, cargado de una tristeza palpable. A medida que subían, Mónica, que era particularmente sensible a las presencias, comenzó a sentirse cada vez más incómoda. «Hay mucho dolor aquí»,
Leo, susurró, deteniéndose en uno de los descansillos. Sufrimiento. Soledad. Y miedo. Un miedo muy profundo. Eso es lo que hemos venido a buscar, Moni, respondió Leo, aunque la palidez de su amiga lo inquietó. Llegaron a la linterna del faro. La enorme lente de Fresnel, aunque cubierta de polvo y telarañas, seguía en su sitio, como un ojo ciclópeo mirando al vacío. Las vistas desde allí arriba eran impresionantes, a pesar de la niebla que comenzaba a disiparse ligeramente, revelando un mar gris y agitado que se extendía hasta el infinito. Imagínate estar aquí solo, noche tras noche, con el viento aullando y el mar rugiendo, dijo Leo, más para sí mismo que para Mónica. Te volverías loco. De repente, Mónica se agarró el pecho, como si le faltara el aire. Alguien saltó, jadeó, sus ojos fijos en el vacío más allá de la barandilla de la linterna. Una mujer, gritando, el vestido blanco. Leo la sujetó, preocupado. Moni, ¿estás bien? ¿Qué viste? Una visión, muy fuerte, dijo ella, temblando. Una mujer, desesperada, se arrojó desde aquí, hace mucho tiempo. Decidieron bajar. La experiencia había dejado a Mónica visiblemente afectada. Esa noche, después de una cena frugal a base de comida enlatada, comenzaron la primera sesión de investigación. Colocaron cámaras infrarrojas y grabadoras de audio en varios puntos de la casa del farero y en la base del faro. Carlos instaló sensores de movimiento y medidores de campo electromagnético. Las primeras horas transcurrieron en una calma inquietante. Solo el sonido del viento y el lejano romper de las olas. Leo intentaba provocar alguna reacción, haciendo preguntas al aire, dirigiéndose a los supuestos espíritus del lugar. Mónica se sentó en un rincón, tratando de sintonizar con las energías de la casa, su rostro pálido y concentrado. De repente, uno de los medidores de campo electromagnético de Carlos comenzó a fluctuar violentamente. Estaba colocado cerca de la chimenea. Al mismo tiempo, la temperatura en esa zona de la habitación descendió varios grados de forma abrupta. «Tenemos algo», exclamó Carlos, acercándose al medidor. Leo y Sofía se unieron a él. La aguja del medidor se movía como loca. «¿Hay alguien aquí con nosotros?», preguntó Leo, su voz resonando en la habitación. «¿Puedes darnos una señal?». Un golpe seco sonó en la pared, justo detrás de la chimenea. Todos se sobresaltaron. «¿Fuiste tú quien golpeó?», preguntó Leo de nuevo. Otro golpe, más fuerte esta vez. Mónica abrió los ojos, su expresión llena de angustia. «Es un hombre», susurró. «Un farero, se llamaba Tomás, o Tomás. Está muy confundido y enfadado. Siente que le arrebataron algo». «¿Qué te arrebataron, Tomás?», preguntó Leo. «¿Tu vida? ¿Tu familia?». Un susurro helado pareció recorrer la habitación, tan débil que al principio pensaron que era el viento. Pero luego se hizo más claro, como si alguien estuviera exhalando palabras cerca de sus oídos. «Ella se fue». «¿Quién se fue, Tomás?», insistió Leo. «¿Tu esposa?». «La mujer del vestido blanco que Mónica vio». El medidor de campo electromagnético se disparó hasta el máximo, emitiendo un pitido agudo. Las luces que habían instalado comenzaron a parpadear. Y un olor fétido, como a agua de mar estancada y pescado podrido, llenó la habitación. «Nos está advirtiendo», jadeó Mónica. «No quiere que hablemos de ella». De repente, un objeto pequeño que estaba sobre la repisa de la chimenea, una vieja pipa de arcilla, salió volando por los aires y se estrelló contra la pared opuesta, haciéndose añicos. «Vale, mensaje recibido, Tomás», dijo Leo, levantando las manos en señal de rendición, aunque su rostro mostraba una mezcla de miedo y excitación. «No hablaremos más de ella, por ahora». La actividad cesó tan bruscamente como había comenzado. El medidor volvió a la normalidad, las luces se estabilizaron y el olor fétido se disipó lentamente. Estaban todos conmocionados, pero también eufóricos. Habían obtenido una evidencia clara y contundente en su primera noche. El especial iba a ser un éxito. Decidieron revisar las grabaciones. En el audio, se escuchaba claramente el susurro «ella se fue». Y en el video, justo antes de que la pipa saliera volando, se veía una distorsión en el aire cerca de la chimenea, como una ondulación de calor, aunque la habitación estaba helada. «Esto es increíble», dijo Sofía, sus ojos brillando de emoción, pero Mónica no compartía su entusiasmo.
Hay algo más aquí, Leo, dijo, con voz grave. Algo más antiguo y oscuro que el espíritu de un farero atormentado. Siento una presencia en el agua alrededor de la isla. Algo que llama, que atrae. Leo intentó tranquilizarla, atribuyéndolo al cansancio y a la sugestión. Pero en el fondo, las palabras de Mónica lo inquietaron. Recordó la advertencia del capitán Arias: cuidado con lo que la marea arrastra. Los días siguientes, la actividad paranormal en la isla se intensificó. Escuchaban pasos en el faro cuando no había nadie allí. Objetos pequeños se movían solos. Las baterías de sus equipos se agotaban inexplicablemente rápido. Y los susurros eran una constante, a veces lamentos, a veces advertencias ininteligibles. Mónica tenía visiones cada vez más frecuentes y perturbadoras. Veía fragmentos de la vida de los antiguos fareros, la soledad, la locura incipiente, las tormentas brutales que los aislaban durante semanas. Vio de nuevo a la mujer del vestido blanco, cuyo nombre, según sus visiones, era Elara, la esposa de Thomas. Vio su desesperación, su progresivo descenso a la locura debido al aislamiento y a la pérdida de un hijo pequeño, ahogado en las rocas de la isla. Y vio su trágico final, arrojándose desde lo alto del faro en una noche de tormenta. Pero también sentía esa otra presencia, la que provenía del mar. Una presencia fría, antigua y hambrienta. A veces, en sus sueños, veía ojos brillantes observándola desde las profundidades oscuras y escuchaba un canto hipnótico, una melodía extraña y seductora que la llamaba hacia el agua. Una tarde, mientras exploraban la costa rocosa durante la marea baja, Sofía encontró algo atrapado entre las rocas. Era un pequeño cofre de madera, cubierto de algas y percebes, evidentemente muy antiguo. Con esfuerzo, lograron abrirlo. Dentro, encontraron un diario encuadernado en cuero, sus páginas manchadas por el agua de mar y casi ilegibles. También había un extraño amuleto hecho con conchas y un trozo de coral negro, y un pequeño retrato en miniatura de una mujer de belleza inquietante, con el pelo oscuro y unos ojos penetrantes que parecían seguirte. Esto debe haber pertenecido a uno de los primeros fareros, dijo Leo, examinando el diario. Con mucho cuidado, lograron descifrar algunos pasajes del diario. Pertenecía a un farero llamado Elías, que había vivido en la isla a mediados del siglo XIX, mucho antes que Thomas y Elara. Elías escribía sobre su soledad, pero también sobre extraños sucesos. Hablaba de cantos que venían del mar en las noches sin luna, de sombras que danzaban en las olas, y de una ofrenda que la isla exigía para mantener calmadas a las profundidades. En una entrada particularmente escalofriante, Elías describía cómo su predecesor se había vuelto loco, afirmando que las sirenas lo llamaban y que la reina del abismo reclamaba su alma. El predecesor había desaparecido un día, y solo encontraron sus ropas en la orilla. Sirenas. Reina del abismo. Murmuró Mónica, su rostro pálido. Eso es lo que he estado sintiendo. La presencia en el agua. Vamos, Moni, no creerás en sirenas, dijo Leo, aunque su tono era menos seguro que de costumbre. No sé qué son, Leo, respondió ella. Pero son reales. Y son antiguas. Y creo que están conectadas con las tragedias de esta isla. Con la locura de los fareros, con la muerte de Elara y su hijo, con la desaparición de Elías. El amuleto del cofre, según el diario de Elías, era una protección contra las que cantan desde el mar. Y el retrato, era de una mujer que Elías había rescatado de un naufragio, una mujer hermosa y misteriosa que no recordaba nada de su pasado y que él había llevado a vivir con él al faro. Pero después de su llegada, los fenómenos extraños se habían intensificado, y Elías comenzaba a sospechar que ella no era quien parecía ser. La última entrada del diario era abrupta, como si hubiera sido interrumpida. Ella sabe que yo sé, sus ojos, no son humanos, el mar la reclama, y a mí con ella. Un escalofrío recorrió al equipo. La historia de Elías era aterradora, y parecía confirmar los peores temores de Mónica. Esa noche, decidieron intentar una sesión de espiritismo en la linterna del faro, el lugar donde Elara se había quitado la vida. Querían intentar contactar con ella, entender su historia, y quizás, ayudarla a encontrar la paz. Subieron los interminables escalones de piedra, la atmósfera volviéndose más fría y opresiva con cada nivel. Mónica llevaba el amuleto de conchas y coral negro que habían encontrado,
esperando que les ofreciera alguna protección. En la linterna, con el viento aullando afuera y las olas rompiendo contra las rocas abajo, se sentaron en círculo. Mónica encendió una vela y comenzó a recitar una invocación, pidiendo al espíritu de Elara que se manifestara. Al principio, no pasó nada. Solo el sonido del viento y el mar. Pero luego, la llama de la vela comenzó a danzar erráticamente y una ráfaga de aire helado barrió la linterna, apagando la vela y sumiéndolos en la oscuridad. ¡Mierda!, exclamó Carlos, buscando a tientas su linterna. Cuando lograron encender las luces de emergencia, Mónica estaba temblando, sus ojos desorbitados. «Está aquí», susurró. «Elara, pero no está sola, ellas están con ella». Un gemido lastimero resonó en la linterna, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Y luego, una voz de mujer, llena de una tristeza infinita, susurró en el aire. «Frío, tan frío, el agua, me arrastra, mi bebé, ¿dónde está mi bebé?» «Elara, somos amigos», dijo Leo, su voz tratando de sonar tranquilizadora. «Queremos ayudarte». «Nadie puede ayudarme», respondió la voz. «Ellas no me dejan ir, quieren mi dolor, mi alma, como la de los otros». «¿Quiénes son ellas, Elara?», preguntó Mónica. Un silencio. Luego, la voz de Elara, ahora teñida de un terror puro, las que cantan, desde el abismo, las hijas, de la niebla, y la espuma, reclaman, su tributo, siempre, lo reclaman. De repente, las ventanas de la linterna comenzaron a vibrar violentamente. Un sonido agudo y penetrante, como el de miles de voces femeninas cantando una melodía disonante y seductora, llenó el aire, haciéndoles doler los oídos. «Son ellas», gritó Mónica, tapándose los oídos. «Están llamando». A través de los cristales de la linterna, vieron figuras moverse en la niebla que rodeaba el faro. Sombras femeninas, altas y delgadas, con cabellos largos que parecían algas flotando en el viento. Sus ojos brillaban con una luz pálida y fosforescente. El canto se hizo más fuerte, más hipnótico. Leo, Carlos y Sofía sintieron una extraña atracción hacia él, un deseo inexplicable de salir, de acercarse al borde, de unirse a esas figuras en la niebla. Pero Mónica, protegida quizás por el amuleto, pareció resistir. «No las escuchen», gritó. «Es una trampa. Quieren ahogarnos, como a los otros». Con un esfuerzo supremo, logró romper el trance que comenzaba a apoderarse de sus compañeros. Los agarró, los sacudió. «Tenemos que salir de aquí». Comenzaron a bajar las escaleras a toda prisa, perseguidos por el canto enloquecedor y las risas heladas que parecían resonar desde el mar. Cuando llegaron a la base del faro, la puerta de hierro estaba cerrada de golpe, atrancada desde fuera. Estaban atrapados. El canto de las sirenas, o lo que fueran esas criaturas, los rodeaba ahora, sus voces resonando dentro de sus cabezas, prometiéndoles paz, olvido, un descanso eterno en las frías profundidades del océano. La locura comenzaba a hacer mella en ellos. Leo sentía un impulso irrefrenable de abrir la puerta y lanzarse al mar. Carlos murmuraba frases incoherentes, sus ojos vidriosos. Sofía lloraba en silencio, acurrucada en un rincón. Solo Mónica parecía mantener una pizca de cordura, el amuleto brillando débilmente en su mano. Sabía que si no hacían algo pronto, se convertirían en otros ecos ahogados, otras almas perdidas en la isla maldita. La llamada del faro se había convertido en una sentencia de muerte. Y las profundidades esperaban, hambrientas. El canto hipnótico de las entidades marinas resonaba dentro de las paredes del faro, una melodía seductora y aterradora que erosionaba la voluntad de los atrapados. Leo luchaba contra el impulso de abrir la puerta y entregarse al abrazo helado del océano, sus nudillos blancos mientras se aferraba a la barandilla de la escalera. Carlos seguía murmurando, sus ojos fijos en un punto vacío, perdido en un laberinto de terror inducido. Sofía, aunque aterrorizada, intentaba mantener la compostura, aferrándose a la realidad con todas sus fuerzas. Mónica, con el amuleto de coral negro apretado en su mano, era la que parecía más resistente al influjo psíquico de las criaturas. El amuleto irradiaba un leve calor, una vibración sutil que parecía contrarrestar la frialdad y la desesperación que emanaban del canto. «Tenemos que resistir», gritó Mónica, su voz apenas audible por encima de la cacofonía sobrenatural. «Están jugando con nuestras mentes. Quieren quebrarnos».
Recordó las leyendas, los mitos de sirenas y otras entidades marinas que atraían a los marineros a su perdición con sus cantos. Pero esto era diferente, más visceral, más personal. Estas criaturas no solo querían sus cuerpos, parecían alimentarse de su miedo, de su desesperación, de la esencia misma de sus almas. El diario de Elías, jadeó Leo, logrando articular unas palabras. Hablaba de una ofrenda, algo que la isla exigía. No vamos a ofrecerles nada, replicó Mónica con fiereza. No seremos sus próximas víctimas, pero la presión era inmensa. Imágenes comenzaron a asaltar sus mentes. Leo vio el rostro de su hermano pequeño, ahogado en un accidente de navegación años atrás, llamándolo desde las olas. Carlos revivió sus peores fracasos profesionales, sus miedos más profundos de inutilidad y soledad. Sofía se vio atrapada en una oscuridad infinita, sin salida, sin esperanza. Eran ataques psíquicos, diseñados para destrozar su cordura, para hacerlo sucumbir al abrazo de la desesperación que las criaturas ofrecían como un falso consuelo. Son ilusiones, gritó Mónica, tratando de anclar a sus compañeros en la realidad. No son reales. Luchen. De repente, la puerta de hierro del faro comenzó a temblar violentamente, como si una fuerza inmensa la estuviera golpeando desde el exterior. Arañazos metálicos resonaron, y la madera podrida alrededor del marco comenzó a astillarse. «Están intentando entrar», exclamó Sofía, el terror devolviéndola bruscamente a la realidad. Sabían que no podrían resistir un ataque directo. La puerta, aunque robusta, no aguantaría mucho tiempo. «Arriba», gritó Leo, recuperando parte de su compostura. «Tenemos que subir de nuevo. Quizás desde la linterna podamos hacer alguna señal si la niebla se disipa». Aunque en el fondo sabía que era una esperanza vana. Estaban demasiado lejos de cualquier ruta de navegación. Comenzaron a subir de nuevo los escalones de piedra, el canto y los golpes en la puerta persiguiéndolos como una sentencia de muerte. Carlos, a pesar de su estado mental alterado, logró seguir a los demás, movido por un instinto básico de supervivencia. Al llegar a la linterna, encontraron que la atmósfera allí era aún más opresiva. El viento aullaba con más fuerza, y las figuras espectrales en la niebla parecían haberse acercado, sus rostros pálidos y sus ojos fosforescentes fijos en ellos a través de los cristales. El canto era casi ensordecedor. La puerta de acceso a la plataforma exterior de la linterna, que antes estaba cerrada, ahora estaba abierta de par en par, como una invitación macabra. «No salgan ahí fuera», advirtió Mónica, su voz apenas un susurro. «Es lo que quieren», pero el influjo del canto era casi irresistible. Leo sintió sus piernas moverse por sí solas hacia la puerta abierta, atraído por una promesa de paz en medio del tormento. «Leo, no», gritó Sofía, agarrándolo del brazo. La lucha interna de Leo era visible en su rostro. Sus ojos estaban vidriosos, su expresión ausente. Pero el grito de Sofía pareció atravesar la neblina psíquica por un instante. Parpadeó, confundido, y luego el horror regresó a su mirada al darse cuenta de lo cerca que había estado de caer. «Gracias», jadeó, retrocediendo de la puerta. De repente, uno de los grandes paneles de cristal de la linterna estalló hacia adentro con un estruendo ensordecedor, esparciendo fragmentos por todas partes. Un tentáculo largo y delgado, de un color gris verdoso y cubierto de ventosas pulsantes, se introdujo por el hueco, buscando a tientas. Carlos gritó y retrocedió, tropezando con los restos de la lámpara de Fresnel. El tentáculo se movió con una velocidad sorprendente, enrollándose alrededor del tobillo de Carlos y comenzando a tirar de él hacia el exterior. «Carlos», gritaron Leo y Sofía al unísono. Se abalanzaron sobre el tentáculo, tratando de liberarlo, pero era increíblemente fuerte y resbaladizo. Carlos gritaba de terror, sus manos aferrándose desesperadamente al suelo. Mónica, viendo la escena, reaccionó instintivamente. Levantó el amuleto de coral negro y, con un grito de rabia y desesperación, lo presionó contra el tentáculo. Hubo un siseo agudo, como el de agua hirviendo sobre metal al rojo vivo. El tentáculo se contrajo violentamente, soltando a Carlos, y se retiró por el hueco de la ventana, dejando un olor a carne quemada y a mar podrido. Carlos estaba en shock, pero a salvo. Tenía marcas rojas y profundas en el tobillo donde el tentáculo lo había agarrado. «Ese amuleto», dijo Leo, mirando a Mónica con asombro. «Parece que realmente funciona contra estas cosas». «Elías lo usaba como protección», respondió Mónica,
jadeando. Debe tener algún poder sobre ellas, pero sabían que no podían depender solo del amuleto. Las criaturas eran persistentes y parecían tener múltiples formas de atacar. Pasaron las siguientes horas en un estado de asedio constante. Las criaturas marinas golpeaban las paredes del faro, intentaban entrar por las ventanas rotas, y su canto incesante seguía erosionando su cordura. El equipo tuvo que turnarse para mantenerse despiertos, para apoyarse mutuamente cuando el influjo psíquico se volvía demasiado fuerte. Mónica descubrió que si se concentraba en el amuleto, podía crear una especie de barrera psíquica a su alrededor, una burbuja de calma que ayudaba a mitigar los efectos del canto. Pero requería una enorme concentración y la dejaba agotada. Durante uno de los breves momentos de calma, mientras Mónica descansaba, Leo y Sofía intentaron comunicarse con el exterior usando una radio de emergencia que habían traído. Pero solo obtenían estática. La isla parecía estar envuelta en una especie de interferencia electromagnética, además de la niebla. «Estamos completamente solos», dijo Sofía, su voz teñida de desesperación. «No nos rendiremos», respondió Leo, aunque su propia esperanza flaqueaba. «Tiene que haber una manera de salir de esto», recordó el diario de Elías de nuevo. La ofrenda que la isla exigía. ¿Qué tipo de ofrenda? ¿Y quién o qué la exigía? Las criaturas marinas, o algo más, algo relacionado con la propia isla. Mientras tanto, Carlos, que se había recuperado parcialmente del shock, estaba revisando las grabaciones de audio que habían logrado capturar durante los momentos de mayor actividad. A pesar del caos, había logrado mantener algunas grabadoras funcionando. «Escuchen esto», dijo de repente, reproduciendo un fragmento. Además del canto de las criaturas y los lamentos de Elara, se escuchaba otro sonido, muy débil, casi subliminal. Un susurro grave y profundo, que no parecía provenir de ninguna de las entidades que habían encontrado hasta ahora. Un susurro que parecía emanar de las propias piedras del faro, de la tierra bajo sus pies. La deuda debe pagarse. La sangre llama a la sangre. El mar reclama lo suyo. ¿Qué es eso?, preguntó Clara, sintiendo un nuevo escalofrío. «No lo sé», respondió Carlos. «Pero suena antiguo. Mucho más antiguo que Tomás o Elara. Casi como si la propia isla estuviera hablando». Mónica, al escuchar la grabación, abrió los ojos con una expresión de comprensión y horror. El capitán Arias dijo que la isla no le gusta que la despierten. Y Elías escribió sobre una ofrenda que la isla exigía. «¿Crees que la isla misma es una entidad?», preguntó Leo. «¿O está controlada por una?», respondió Mónica. «Una entidad que ha estado aquí mucho antes que los fareros, mucho antes que las criaturas marinas. Una entidad que hizo un pacto con el mar, o con lo que sea que aceche en sus profundidades. Y nosotros hemos roto ese pacto al venir aquí, al despertar a los espíritus, al resistirnos». La idea era aterradora. No solo se enfrentaban a fantasmas atormentados y a monstruos marinos, sino quizás a la ira de una fuerza primigenia, la propia esencia de la isla maldita. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Al principio fue una vibración leve, pero rápidamente se intensificó, convirtiéndose en una sacudida violenta que los hizo caer al suelo. Las paredes del faro crujieron ominosamente, y más trozos de mampostería cayeron desde el techo. «Un terremoto», gritó Sofía, pero no era un terremoto normal. Las sacudidas parecían tener un ritmo, una intencionalidad, como si algo gigantesco estuviera tratando de emerger de debajo de la isla. Desde el exterior, el canto de las criaturas marinas se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio expectante y aterrador. Incluso el viento pareció contener la respiración. Y luego, desde las profundidades del mar que rodeaba la isla, escucharon un sonido. Un sonido bajo y profundo, como el de un cuerno de guerra ancestral, un sonido que vibró en sus huesos y les heló la sangre. A través de la ventana rota de la linterna, vieron cómo el mar comenzaba a agitarse violentamente, a pesar de la ausencia de viento. Olas enormes, oscuras y coronadas de espuma, comenzaron a golpear la base del faro con una furia increíble. Y en el centro de la agitación, algo comenzó a emerger. Primero fueron unos tentáculos, mucho más grandes y gruesos que el que los había atacado antes, de un color negro como la tinta y cubiertos de ventosas del tamaño de platos. Luego, una cabeza bulbosa, con múltiples ojos brillantes y fríos como estrellas muertas, y una boca llena de hileras de dientes afilados como agujas.
Era una criatura lovecraftiana, una abominación surgida de las pesadillas más profundas del océano, la encarnación física de la reina del abismo de la que hablaba el diario de Elías. La criatura soltó un rugido que fue a la vez un bramido y un lamento, un sonido que pareció hacer temblar el universo. Dios mío. Balbuceó Leo, su rostro una máscara de terror absoluto. Incluso Mónica, que había enfrentado horrores indescriptibles, sintió que su valor flaqueaba ante la magnitud de aquella aparición. El amuleto en su mano vibraba con tanta intensidad que casi le quemaba la piel. La reina del abismo fijó sus múltiples ojos en el faro. Parecía estar llamando a algo, o a alguien, dentro de él. Y desde la base del faro, desde las profundidades de la isla, una respuesta pareció surgir. Las vibraciones en el suelo se intensificaron, y un sonido como el de rocas moliéndose unas contra otras llenó el aire. Las paredes del faro comenzaron a agrietarse, y una luz oscura y pulsante comenzó a emanar de las grietas, como si el corazón de la isla estuviera despertando. «La isla está viva», gritó Carlos, su cordura finalmente rompiéndose. Comenzó a reír histéricamente, una risa vacía y desesperada. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Sofía, agarrando a Leo del brazo. «El faro se va a derrumbar», pero no había a dónde ir. Estaban atrapados en lo alto de una torre que se desmoronaba, rodeados por un mar embravecido y una criatura titánica que parecía dispuesta a devorar el mundo. Mónica miró el amuleto en su mano, luego el diario de Elías que Leo había dejado caer al suelo. Recordó las palabras, una ofrenda que la isla exigía para mantener calmadas a las profundidades. «La ofrenda», susurró. ¿Qué tipo de ofrenda podría calmar a eso? De repente, una imagen vino a su mente, una visión fugaz pero clara. Vio a Elías, el antiguo farero, de pie en la orilla de la isla, arrojando algo al mar embravecido. No pudo distinguir qué era, pero sintió una sensación de sacrificio, de entrega, y luego vio el retrato en miniatura que habían encontrado en el cofre. La mujer de belleza inquietante, la que Elías había rescatado de un naufragio. Sus ojos eran extrañamente similares a los de la reina del abismo. Ella. Jadeó Mónica. La mujer del retrato no era humana, era una de ellas, o algo relacionado con ellas, un avatar, quizás, o una hija. ¿Qué estás diciendo, Moni?, preguntó Leo, tratando de entenderla en medio del caos. Elías la rescató, la trajo aquí, rompió algún tipo de equilibrio. Quizás la isla la protegía o la mantenía contenida. Y cuando él intentó, no sé, devolverla al mar. O cuando ella intentó irse. Algo salió mal. El pacto se rompió. Y la reina del abismo ha estado esperando desde entonces para reclamar lo que es suyo o para castigar a la isla por su traición. Era una teoría descabellada, nacida de la desesperación y de fragmentos de información, pero en ese momento parecía la única explicación posible. Si la reina del abismo quiere algo que está en esta isla, continuó Mónica, algo que le pertenecía, quizás esa sea la ofrenda. Sus ojos se posaron en el pequeño cofre de madera que habían subido con ellos. Dentro estaba el diario, el amuleto y el retrato en miniatura. El retrato, dijo Leo, comprendiendo. Si esa mujer era parte de ella, quizás devolver su imagen, su esencia, la calmará. Era una posibilidad remota, casi ridícula. Pero no tenían otras opciones. Mientras el faro temblaba a punto de colapsar y la reina del abismo rugía desde el mar, Mónica agarró el cofre. Abrió la puerta que daba a la plataforma exterior de la linterna, luchando contra el viento huracanado y las olas que rompían con furia contra la estructura. «Cúbranse», gritó a sus compañeros. Salió a la plataforma, aferrándose a la barandilla para no ser arrastrada por el viento. El espectáculo ante ella era apocalíptico. La reina del abismo se alzaba del mar como una montaña de carne y tentáculos, sus múltiples ojos fijos en ella. Mónica levantó el pequeño retrato en miniatura. La imagen de la mujer hermosa y misteriosa parecía brillar con una luz pálida en la tormenta. «Esto es lo que buscas», gritó Mónica, su voz casi perdida en el estruendo. «Tómalo y déjanos en paz. Deja en paz a esta isla». Con todas sus fuerzas, arrojó el retrato hacia la monstruosa criatura. El pequeño objeto voló por el aire, un punto diminuto contra la inmensidad del horror. Por un momento, pareció que se perdería en las olas. Pero uno de los tentáculos de la reina del abismo se movió con una velocidad sorprendente y atrapó el retrato en el aire.
La criatura acercó el retrato a uno de sus enormes ojos. Hubo un momento de silencio absoluto, como si el universo contuviera la respiración. Luego, la reina del abismo emitió un sonido. No era un rugido, ni un lamento. Era algo diferente. Un suspiro profundo, casi melancólico, que pareció resonar desde las profundidades del tiempo. Lentamente, la criatura comenzó a hundirse de nuevo en el mar. Los tentáculos se retiraron, la cabeza bulbosa desapareció bajo las olas. El mar embravecido comenzó a calmarse, las olas gigantescas disminuyendo en intensidad. Incluso el temblor del faro pareció cesar. Mónica se quedó en la plataforma, temblando de frío y agotamiento, observando cómo la monstruosa aparición se desvanecía en las profundidades. ¿Había funcionado? ¿Había sido esa la ofrenda que la isla, o el mar, exigía? Regresó al interior de la linterna. Leo, Sofía y Carlos la miraban con una mezcla de asombro y alivio. Creo que se ha ido, dijo Mónica, su voz apenas un susurro. Pero justo cuando comenzaban a sentir una pizca de esperanza, escucharon un nuevo sonido. Un crujido. Un crujido proveniente de la estructura del faro, mucho más fuerte que antes. Miraron hacia arriba. Una enorme grieta se estaba abriendo en el techo de la linterna, extendiéndose rápidamente por las paredes. El faro, dañado por el temblor y el asedio, finalmente estaba cediendo. «Tenemos que salir de aquí, ahora», gritó Leo. Todo se va a venir abajo, pero la única salida era bajar por las escaleras que ya estaban inestables y la puerta de la base seguía atrancada. Estaban atrapados de nuevo, esta vez en una trampa mortal de piedra y tiempo que se desmoronaba a su alrededor. La marea de pesadillas en la isla de los ecos ahogados estaba lejos de haber terminado. El crujido de la piedra y el metal era ensordecedor. El faro se estremecía como un animal herido, sus viejos huesos cediendo bajo la presión de décadas de abandono y la reciente embestida de fuerzas sobrenaturales. Polvo y escombros llovían desde el techo de la linterna y las grietas en las paredes se ensanchaban con cada temblor. «La escalera no aguantará», gritó Sofía, mirando con horror cómo uno de los escalones de piedra se desprendía y caía al vacío con un estruendo. Estaban en una carrera contra el tiempo, atrapados en lo alto de una estructura que se desmoronaba. La reina del abismo se había retirado, pero la isla misma parecía decidida a reclamarlos. «La cuerda», exclamó Leo de repente, recordando el equipo que habían traído. «Teníamos una cuerda de escalada en la bolsa de equipo principal. Si podemos llegar a la base, quizás podamos usarla para forzar la puerta o encontrar otra salida». Era una posibilidad remota, pero era la única que tenían. El problema era llegar a la base. «Yo iré», dijo Mónica, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «El amuleto, quizás me proteja de lo que queda de la influencia de la isla. Y soy la más ligera». «No irás sola», dijo Leo. «Sofía, tú eres ágil. Intenta bajar con ella. Carlos y yo buscaremos algo aquí arriba que podamos usar como palanca o alguna forma de asegurar la estructura, aunque sea temporalmente». Era un plan desesperado, nacido de la necesidad. Mientras Leo y Carlos, que había recuperado parte de su lucidez ante el peligro inminente, comenzaban a examinar los restos de la maquinaria de la linterna buscando cualquier cosa útil, Mónica y Sofía se prepararon para el peligroso descenso. Mónica se aferró al amuleto de coral negro, rezando para que su poder protector aún fuera efectivo. Sofía, a pesar del temblor en sus manos, se movía con una determinación sorprendente. Comenzaron a bajar los escalones con extrema cautela, probando cada uno antes de poner todo su peso. El faro gemía a su alrededor y el sonido de piedras cayendo al vacío era constante. La oscuridad era casi total, rota solo por los débiles haces de sus linternas. A mitad de camino, se encontraron con una sección de la escalera que se había derrumbado por completo, dejando un hueco de varios metros hasta el siguiente rellano. «No podemos pasar por aquí», dijo Sofía, su voz teñida de desesperación. Pero Mónica, guiada por una intuición que no sabía de dónde venía, notó una pequeña abertura en la pared interior del faro, casi oculta por la oscuridad. Parecía la entrada a un pasadizo estrecho. «Por aquí», dijo, señalando la abertura. Recuerdo haber leído en el diario de Elías que el faro tenía pasadizos secretos, rutas de escape que los primeros fareros construyeron en caso de asedio o derrumbe. Con dificultad, lograron deslizarse por la estrecha abertura. El pasadizo era oscuro,
húmedo y claustrofóbico, apenas lo suficientemente ancho para que pasara una persona a la vez. Olía a tierra y a algo más, un olor metálico y antiguo. Avanzaron a tientas, Mónica al frente, sintiendo las paredes frías y rugosas a su alrededor. El pasadizo descendía en espiral, siguiendo la estructura del faro, pero adentrándose cada vez más en lo que parecía ser la base de la isla misma. De repente, el pasadizo se abrió a una caverna natural, mucho más grande de lo que esperaban. Estaba iluminada por una extraña fosforescencia que emanaba de unos cristales incrustados en las paredes rocosas. En el centro de la caverna había un pequeño lago subterráneo de aguas oscuras y quietas. Y junto al lago, una estructura de piedra toscamente tallada que parecía un altar antiguo. ¿Qué es este lugar?, susurró Sofía, asombrada y aterrada a la vez. Creo que este es el corazón de la isla, respondió Mónica, sintiendo una energía poderosa y ancestral emanando del lugar. El nexo del que hablaba Altamirano en la otra historia, el lugar donde la isla y el mar se encuentran. Sobre el altar de piedra había varios objetos, cuencos de cerámica llenos de ofrendas resecas, conchas, huesos de pescado, trozos de coral, y en el centro, un objeto que les heló la sangre. Era un cráneo humano, amarillento por el tiempo, con extraños símbolos grabados en la frente. La ofrenda, la deuda de sangre. Murmuró Mónica, comprendiendo de repente la verdadera naturaleza del pacto que ataba a la isla. No era solo el mar lo que exigía un tributo, era la propia isla o la entidad que la habitaba. Mientras observaban el altar, escucharon un sonido detrás de ellas. Un gruñido bajo y gutural. Se giraron y vieron una figura emerger de las sombras de la caverna. Era el espíritu de Tomás, el farero atormentado. Pero ya no parecía confundido ni enfadado. Su forma era más sólida, sus ojos brillaban con una luz fría y decidida. Y en sus manos, llevaba un viejo arpón oxidado. Nadie toca el corazón de la isla. Siseó Tomás, avanzando hacia ellas. Ella me lo ordenó. Proteger el santuario. Ella, preguntó Mónica. ¿Te refieres a la isla? ¿O a la reina del abismo? Ambas son una. Respondió Tomás. Y ustedes han perturbado el equilibrio, han roto el sello. Se abalanzó sobre ellas, el arpón en alto. Mónica y Sofía esquivaron el ataque por poco. Sabían que no podían luchar contra él en ese espacio reducido. Tenían que encontrar una salida. La bolsa de equipo, gritó Sofía, recordando que la habían dejado caer cerca de la entrada del pasadizo al llegar a la caverna. Mientras Tomás las acosaba con el arpón, Sofía logró llegar hasta la bolsa y sacar la cuerda de escalada. Mónica, mientras tanto, intentaba razonar con el espíritu del farero. Tomás, escúchanos. No queremos hacerle daño a la isla. Solo queremos salir de aquí. Nadie sale de la isla perdida. Gruñó Tomás. Todos se convierten en ecos, ahogados. Justo cuando Tomás estaba a punto de clavarle el arpón a Mónica, Sofía logró lanzar un extremo de la cuerda alrededor de una estalactita que colgaba del techo de la caverna, cerca de otra abertura que parecía conducir al exterior. Mónica, ahora, gritó Sofía. Mónica entendió. Mientras Sofía aseguraba el otro extremo de la cuerda al altar de piedra, creando una tirolina improvisada, Mónica se enfrentó a Tomás una última vez. Lo siento, Tomás, dijo, y con un movimiento rápido, le arrebató el amuleto de coral negro que llevaba en el cuello y lo arrojó al lago subterráneo. El amuleto se hundió en las aguas oscuras con un leve burbujeo. En el instante en que desapareció, el espíritu de Tomás pareció sufrir una convulsión. La luz fría de sus ojos parpadeó, y su forma se volvió más translúcida, más inestable. El amuleto, la protección. Gimió, como si hubiera perdido algo vital. Aprovechando la distracción, Mónica corrió hacia la cuerda, se sujetó con fuerza y se lanzó al vacío, deslizándose por la tirolina improvisada hacia la abertura en la pared opuesta de la caverna. Sofía la siguió de cerca. Aterrizaron con dificultad en un estrecho saliente rocoso, justo cuando escuchaban un rugido de frustración desde la caverna. El espíritu de Tomás, aunque debilitado, no se había rendido. La abertura los condujo a otro pasadizo, este ascendente.
Los siguieron, esperando que los llevara de vuelta a la superficie, lejos del corazón colapsante del faro y de la furia de la isla. Mientras tanto, en la linterna del faro, Leo y Carlos luchaban por sobrevivir. La estructura se desmoronaba a su alrededor. Habían logrado encontrar una vieja barra de metal que usaban como palanca para intentar asegurar algunos de los soportes principales, pero era una tarea inútil. No vamos a lograrlo, gritó Carlos, el pánico volviendo a apoderarse de él. Vamos a morir aquí. Cálmate, Carlos, respondió Leo, aunque él mismo sentía la desesperación crecer. Mónica y Sofía tienen que estar buscando la cuerda. Tenemos que aguantar. De repente, escucharon un ruido diferente al del derrumbe. Un sonido metálico, como el de una puerta siendo forzada. Provenía de la base del faro. ¿Serán ellas?, preguntó Carlos, con un hilo de esperanza. Esperaron, conteniendo la respiración. Los golpes se hicieron más fuertes, y luego, con un último estruendo, escucharon el sonido de la puerta de hierro cediendo. Pero las figuras que aparecieron en la base de la escalera no eran Mónica y Sofía, eran hombres. Varios de ellos, vestidos con ropas oscuras y con rostros curtidos y sombríos. Llevaban linternas y algunas herramientas. Y al frente de ellos, cojeando ligeramente pero con una expresión de fría determinación, estaba el capitán Arias. «Capitán», exclamó Leo, sorprendido y aliviado. «¿Qué hace aquí?» «Vine a buscar lo que es mío», respondió Arias, su voz ronca. «Y a terminar lo que mis antepasados empezaron». Leo y Carlos no entendían. ¿A qué se refería? Esta isla, este faro, han pertenecido a mi familia durante generaciones, explicó Arias, mientras él y sus hombres comenzaban a subir las escaleras con una sorprendente agilidad. No como propietarios, sino como guardianes. Guardianes de un secreto. Un secreto que ustedes, con su intromisión, han estado a punto de destruir. ¿Un secreto?, preguntó Leo. ¿Se refiere a la reina del abismo? ¿Al corazón de la isla? Arias asintió. La entidad que ustedes llaman la reina del abismo, nosotros la conocemos como la antigua madre del mar. Y la isla, es su consorte, o su prisión, según se mire. Mis antepasados hicieron un pacto con ella, hace muchos siglos. Le ofrecían un tributo, una vida de vez en cuando, a cambio de su protección para los marineros de nuestra costa y para mantenerla calmada, contenida en esta isla. Un tributo de vidas, dijo Carlos, horrorizado. A veces era necesario, respondió Arias, sin emoción. El mar siempre reclama lo suyo. Pero el pacto principal era mantener el sello. El sello que la mantenía atada a esta isla y que evitaba que su poder se extendiera y consumiera todo. El faro no es solo un faro. Es parte de ese sello. Y ustedes, lo han debilitado. No lo sabíamos, dijo Leo. La ignorancia no es excusa, replicó Arias. Ahora, el sello está a punto de romperse por completo. La antigua madre del mar está furiosa. Y la isla, su consorte, está despertando de una forma que no habíamos visto en siglos. Los hombres de Arias llegaron a la linterna. No parecían pescadores comunes. Se movían con una disciplina y una determinación que sugerían algo más. Llevaban extraños amuletos de hueso y coral, y en sus ojos brillaba un fanatismo inquietante. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Leo. Somos los hijos de la marea, respondió Arias. Los últimos descendientes de los que hicieron el pacto. Y hemos venido a renovarlo. A ofrecerle a la antigua madre lo que necesita para calmarse. Y para reforzar el sello. Leo sintió un escalofrío. ¿Y qué es lo que necesita? Arias lo miró fijamente, sus ojos oscuros brillando en la penumbra. Necesita un ancla. Un alma fuerte que la ate de nuevo a esta isla. Un nuevo farero, por así decirlo. Un sacrificio. La implicación era clara. Ellos, los miembros de Verdades Ocultas, eran los candidatos perfectos. No lo permitiré, dijo Leo, aunque sabía que estaban en clara desventaja. Arias sonrió fríamente. No tienes elección. Mientras tanto, Mónica y Sofía habían logrado salir del pasadizo subterráneo. Se encontraban en la base del faro, cerca de la puerta de entrada que ahora estaba abierta. Vieron la bolsa de equipo y corrieron hacia ella, buscando la cuerda, pero antes de que pudieran alcanzarla, escucharon voces provenientes del interior del faro. Voces que reconocieron. Leo.
Carlos, gritó Sofía, corriendo hacia la entrada. Mónica la siguió, pero una sensación de alarma la invadió. Algo no estaba bien. Al entrar en la base del faro, vieron a Leo y Carlos rodeados por Arías y sus hombres. La situación era claramente hostil. Capitán Arías. ¿Qué está pasando?, preguntó Mónica. Arías se giró hacia ellas, su expresión impasible. Ah, las que escaparon de la caverna. Veo que el espíritu de Tomás no fue suficiente para detenerlas. Una lástima. Él también formaba parte del sello. ¿De qué sello habla? Arías les explicó brevemente la situación, el pacto, la necesidad de un nuevo sacrificio para aplacar a la antigua madre del mar y reforzar el sello que la mantenía contenida. Y ustedes, mis queridos investigadores de lo oculto, concluyó Arías, con una sonrisa siniestra, han llegado en el momento perfecto. Mónica, Sofía, Leo y Carlos se miraron, el terror y la comprensión reflejados en sus ojos. Habían pasado de ser cazadores de fantasmas a ser presas en un ritual ancestral y sangriento. La isla no solo albergaba ecos ahogados, era una prisión para una entidad cósmica, y ellos estaban a punto de convertirse en los nuevos carceleros o en el precio de su contención. El faro seguía temblando, amenazando con derrumbarse en cualquier momento. Afuera, el mar rugía, y sentían la presencia opresiva de la antigua madre del mar, esperando su tributo. La lucha por la supervivencia en la isla de los ecos ahogados había alcanzado un nuevo y aterrador nivel. Ya no se trataba solo de escapar de los fantasmas o de las criaturas marinas. Ahora tenían que enfrentarse a la locura humana, al fanatismo ancestral, y al horror de un pacto que exigía sangre para mantener al mundo a salvo de un mal insondable. Y el tiempo se agotaba. El aire en la base del faro era espeso con la tensión y el olor a salitre y miedo. Leo, Mónica, Carlos y Sofía estaban rodeados por el capitán Arías y sus hijos de la marea, hombres cuyos rostros impasibles y ojos fanáticos no auguraban nada bueno. El faro gemía a su alrededor, cada crujido un recordatorio de que su tiempo se agotaba. No tienen que hacer esto, capitán, dijo Leo, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. Podemos encontrar otra solución. Podemos pedir ayuda, alertar a las autoridades. Arías soltó una risa seca y amarga. ¿Autoridades? ¿Qué saben ellos de los pactos antiguos, de las deidades que duermen en el abismo? Durante generaciones, mi familia ha protegido esa costa, ha mantenido a raya a la antigua madre. Y lo hemos hecho con nuestros propios métodos, con los sacrificios que la marea exige. Ustedes, con su curiosidad profana, han puesto todo en peligro. No queríamos ningún mal, intervino Mónica. Solo buscábamos la verdad. La verdad es un océano muy profundo, señorita, replicó Arías. Y hay verdades que es mejor dejar sumergidas. Ahora, uno de ustedes debe pagar el precio. Uno de ustedes se convertirá en el nuevo ancla, el nuevo guardián del sello. O la antigua madre arrasará con todo, y no solo esta isla. Los hijos de la marea avanzaron, sus herramientas convertidas en armas improvisadas. El equipo de verdades ocultas retrocedió instintivamente, buscando cualquier vía de escape, pero no había ninguna. No lucharemos entre nosotros para decidir quién se sacrifica, dijo Sofía con valentía, aunque sus ojos mostraban el terror que sentía. Oh, no se preocupen por eso, dijo Arías, una sonrisa cruel dibujándose en sus labios. La antigua madre ya ha elegido. Sus ojos se posaron en Mónica. Ella. La que lleva el amuleto de los antiguos. La que ha conectado con los espíritus de esta isla. Ella tiene la sensibilidad, la fuerza necesaria para contenerla. Mónica sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. El amuleto de coral negro, que antes había sido su protección, ahora parecía una marca, una condena. No la tocarán, gritó Leo, interponiéndose entre Mónica y los hombres de Arías. La confrontación parecía inevitable. Pero justo cuando los hijos de la marea estaban a punto de abalanzarse sobre ellos, un nuevo temblor sacudió el faro, mucho más violento que los anteriores. Una enorme grieta apareció en el suelo de piedra, y un geyser de agua salada y oscura brotó de ella, acompañado de un rugido ensordecedor que parecía venir de las entrañas de la tierra. Todos, incluyendo a Arías y sus hombres, retrocedieron con alarma. La isla estaba respondiendo con una furia inaudita. El sello se está rompiendo, gritó Arías, su rostro perdiendo su compostura por primera vez. La antigua madre va a emerger por completo.
A través de las ventanas rotas y las grietas de las paredes, vieron cómo el mar alrededor de la isla se convertía en un torbellino de olas gigantescas y espuma negra. Y en el centro, la forma colosal de la reina del abismo comenzaba a materializarse de nuevo, sus múltiples ojos brillando con una luz fría y hambrienta. Pero esta vez, algo era diferente. La criatura no solo emergía del mar, parecía estar fusionándose con la propia isla. Rocas y tierra se adherían a sus tentáculos, y la luz oscura que emanaba de las grietas del faro parecía conectarse con la energía de la entidad marina, como si ambas fueran dos partes de un mismo ser aterrador. El corazón de la isla y la antigua madre del mar se están uniendo, exclamó Mónica, comprendiendo la magnitud del horror. El pacto no era para contener a una, sino para evitar que se volvieran una sola entidad de poder inimaginable. El faro comenzó a inclinarse peligrosamente. Las escaleras de piedra se derrumbaron por completo, dejando a Leo y Carlos atrapados en los niveles superiores, y a Mónica y Sofía en la base con Arías y sus hombres. «Tenemos que salir de aquí», gritó Sofía, tirando de Mónica hacia la puerta destrozada, pero Arías y sus hombres les bloquearon el paso. «Nadie se va», dijo el capitán, sus ojos ahora brillando con una luz fanática y desesperada. «Si el sello se rompe, todos estamos perdidos. El sacrificio debe completarse. Ahora, los hijos de la marea, ignorando el peligro inminente del derrumbe, intentaron apresar a Mónica. Se desató una lucha caótica en la base del faro, mientras la estructura se desmoronaba a su alrededor y la entidad fusionada de la isla y el mar rugía en el exterior. Leo y Carlos, desde arriba, observaban impotentes. Intentaron encontrar una forma de bajar, pero era imposible. Estaban atrapados. En medio de la lucha, Mónica sintió que el amuleto de coral negro en su mano comenzaba a vibrar con una intensidad increíble, casi dolorosa. Cerró los ojos y se concentró en él, como había hecho antes. Pero esta vez, no sintió una energía protectora, sino una llamada. Una llamada profunda, ancestral, que parecía provenir del corazón mismo del amuleto y del mar. Imágenes inundaron su mente, vio a los antiguos habitantes de la costa realizando rituales en la orilla, ofreciendo conchas y corales a una deidad marina. Vio cómo el amuleto era creado, imbuido con la esencia del mar y la protección de la comunidad. Y vio cómo, a lo largo de los siglos, el pacto se había corrompido, como el miedo había reemplazado a la reverencia, y como el tributo se había vuelto sangriento. Comprendió que el amuleto no era solo una protección, era una llave. Una llave para comunicarse con la antigua madre del mar, no como una enemiga, sino como una fuerza de la naturaleza que había sido malinterpretada y profanada. «Esperen», gritó Mónica, su voz resonando con una autoridad que hizo que incluso Arías y sus hombres dudaran por un instante. Hay otra manera. Se liberó de sus captores y corrió hacia el borde del geyser de agua oscura que brotaba del suelo. El agua estaba helada y olía a profundidades abisales. «Mónica, ¿qué haces?», gritó Leo desde arriba. Mónica levantó el amuleto. «Este amuleto no es para protegerse de ella, sino para hablar con ella. Para recordarle el antiguo pacto, el de respeto, no el de sangre». Cerró los ojos y comenzó a recitar unas palabras en una lengua que no conocía, pero que fluían de ella como si las hubiera sabido siempre. Eran las palabras del antiguo ritual, las que Elías quizás había olvidado o no se había atrevido a usar. A medida que Mónica hablaba, el amuleto comenzó a brillar con una luz azulada intensa, y el agua del geyser pareció calmarse ligeramente. La entidad fusionada en el exterior detuvo sus rugidos por un momento, como si escuchara. Arías la observaba con una mezcla de escepticismo y una creciente desesperación. Palabras vacías. Solo la sangre la calmará, pero Mónica continuó, su voz ganando fuerza. Habló de la belleza del mar, de la vida que albergaba, del respeto que los antiguos le tenían. Habló del dolor de la pérdida, de la soledad del faro, de los ecos ahogados que anhelaban la paz. Y habló de un nuevo pacto, uno basado en la comprensión y el equilibrio, no en el miedo y el sacrificio. La luz azul del amuleto se extendió, envolviendo a Mónica y llegando hasta el agua del geyser. El agua comenzó a brillar con la misma luz, y una sensación de calma, una paz extraña y profunda, comenzó a llenar la base del faro. La entidad en el exterior emitió un sonido diferente, un lamento largo y melancólico, como si recordara algo perdido hacía mucho tiempo. La fusión entre la isla y el mar pareció detenerse,
la energía oscura que las unía comenzando a disiparse. Los hijos de la marea miraban la escena con asombro, su fanatismo comenzando a flaquear. Incluso Arías parecía confundido, su certeza rota por lo que estaba presenciando. De repente, el suelo bajo sus pies tembló con una última y violenta sacudida. El techo del faro se derrumbó por completo y las paredes exteriores comenzaron a ceder. «Tenemos que salir», gritó Sofía, pero la puerta estaba bloqueada por escombros. En ese momento, una de las paredes de la base del faro, la que daba directamente al mar, se derrumbó por completo, abriendo un enorme boquete hacia el exterior. El agua del océano comenzó a entrar con furia, arrastrando rocas y escombros. «Por aquí», gritó Leo desde arriba, señalando una cornisa que aún resistía y que podría ofrecer una vía de escape hacia las rocas exteriores si lograban saltar. Era su única oportunidad. Uno por uno, con el agua subiendo rápidamente a su alrededor, comenzaron a saltar desde la cornisa hacia las rocas resbaladizas de la costa. Carlos, a pesar de su tobillo herido, logró hacerlo con la ayuda de Leo. Sofía saltó con agilidad. Mónica fue la última. Justo cuando iba a saltar, vio al capitán Arías, atrapado bajo una viga de madera, el agua subiendo a su alrededor. Sus hombres lo habían abandonado, huyendo para salvar sus propias vidas. A pesar de todo lo que Arías había intentado hacerles, Mónica no podía dejarlo allí. Regresó y, con un esfuerzo sobrehumano, logró mover la viga lo suficiente para que el capitán pudiera liberarse. «¿Por qué?», preguntó Arías, confundido y avergonzado. «Porque nadie merece convertirse en un eco ahogado», respondió Mónica. Juntos, saltaron hacia las rocas justo cuando el resto del faro se derrumbaba con un estruendo ensordecedor, hundiéndose en el mar embravecido. Se encontraron en las rocas, empapados, heridos, pero vivos. El mar a su alrededor comenzaba a calmarse. La forma colosal de la reina del abismo ya no era visible, y la isla misma parecía haber dejado de temblar. La niebla comenzaba a disiparse, revelando un cielo que clareaba con el amanecer. Miraron hacia donde había estado el faro. Solo quedaba un montón de escombros y el mar agitado. La isla de los ecos ahogados había reclamado su secreto una vez más. El amuleto en la mano de Mónica había dejado de brillar. Estaba frío y opaco, como una simple concha. Su poder se había agotado, o quizás, su propósito se había cumplido. El capitán Arías se acercó a Mónica. Usted lo hizo», dijo, su voz teñida de asombro y respeto. Cambió el pacto. Le ofreció algo más que sangre. «Le ofrecí comprensión», respondió Mónica. «Quizás eso es lo que siempre necesitó». Fueron rescatados varias horas después por un barco guardacostas, alertado por la desaparición del pesquero de Arías y la actividad sísmica inusual en la zona. La historia que contaron fue confusa y fragmentada, y las autoridades la atribuyeron al shock y al trauma. La isla perdida fue declarada zona peligrosa e inaccesible. El equipo de verdades ocultas nunca volvió a ser el mismo. El especial sobre la isla perdida nunca se emitió en su totalidad, el material era demasiado perturbador, demasiado increíble. Pero publicaron un documental más sobrio, un homenaje a las almas perdidas del faro y una advertencia sobre los peligros de profanar los misterios del pasado. Leo se volvió más reflexivo, su escepticismo matizado por el respeto hacia lo inexplicable. Carlos necesitó terapia para superar el trauma, pero eventualmente encontró la paz. Sofía continuó su camino como investigadora, pero con una nueva cautela y una profunda comprensión de que hay verdades que es mejor no desenterrar. Y Mónica. Mónica llevó consigo el recuerdo de la isla de los ecos ahogados como una marca imborrable. El amuleto de coral negro se convirtió en un recordatorio de su conexión con el mar, con lo ancestral, y con el poder de la empatía incluso frente al horror más profundo. A veces, en las noches de tormenta, creía escuchar el lamento lejano de la antigua madre del mar, pero ya no era un sonido de hambre o de ira, sino un eco melancólico, un susurro de las profundidades que recordaba el frágil equilibrio entre los mundos. La isla perdida seguiría siendo un lugar de misterio y tragedia, pero quizás, solo quizás, gracias al coraje y la compasión de unos pocos, sus ecos ahogados finalmente habían encontrado una pizca de silencio, una promesa de paz en la inmensidad del océano. Y el sacrificio de la marea, esta vez, no había sido de sangre, sino de comprensión. Y así,
Las olas se cierran sobre los restos del faro en la isla de los ecos ahogados, llevándose consigo sus secretos más profundos y dejándonos con la inmensidad del océano y los horrores que puede albergar. Una historia que nos recuerda que hay fuerzas en este universo que escapan a nuestra comprensión, pactos antiguos que nos atan a un pasado que se niega a morir, y que a veces, el mayor terror no proviene de lo sobrenatural, sino de la propia naturaleza humana y su capacidad para el fanatismo y la crueldad. ¿Qué otros secretos insondables guardan las profundidades de nuestros océanos? ¿Qué pactos olvidados podrían estar rigiendo nuestro mundo sin que lo sepamos? Los invito a compartir sus propias teorías, sus miedos marinos y cualquier leyenda local sobre islas malditas o entidades abisales en la sección de comentarios. En Sichoax 1, cada historia nos acerca un poco más a comprender los límites de nuestra realidad. Si esta odisea de terror y supervivencia en la isla de los ecos ahogados los ha mantenido al borde del abismo y ha agitado las aguas de su imaginación, les pido que dejen su me gusta. Suscríbanse a Sichoax 1 y activen la campana para no perderse nuestra próxima travesía hacia lo desconocido. Compartan este relato con otros navegantes de lo macabro. El correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de Clara en una tarde gris y lluviosa, destacando entre la monotonía de facturas y publicidad. El remitente era desconocido, una dirección críptica sin nombre asociado. El asunto simplemente decía, una oportunidad única para documentar la verdad. Clara era una periodista de investigación independiente, de esas que luchan por encontrar historias que realmente importen, historias que los grandes medios suelen ignorar. Últimamente, sin embargo, el trabajo escaseaba y la frustración comenzaba a hacer mella. La curiosidad, y una pizca de desesperación, la impulsaron a abrir el mensaje. El contenido era escueto y enigmático. Hablaba de un lugar llamado Sanatorio La Esperanza, una institución mental abandonada hacía décadas, ubicada en una zona remota y montañosa. Según el correo, el sanatorio había sido escenario de prácticas inhumanas y experimentos olvidados, y sus ruinas aún albergaban ecos de un sufrimiento indecible. El mensaje ofrecía a Clara acceso exclusivo y sin restricciones al lugar durante una semana, con la condición de que documentara todo lo que encontrara, sin filtros ni censura. Firmaba simplemente como un guardián de la memoria. Intrigada y un poco inquieta, Clara investigó. Encontró escasa información sobre el Sanatorio La Esperanza. Algunos artículos antiguos mencionaban su fundación a principios del siglo XX, destinado a pacientes con enfermedades mentales graves y tuberculosis. Había rumores sobre un cierre abrupto en la década de 1970, rodeado de secretismo y acusaciones de negligencia, pero nada concreto. El lugar parecía haber sido borrado de la historia oficial. Su instinto periodístico se encendió. Esto podría ser la gran historia que estaba buscando. Una historia de horror real, de injusticia olvidada. Decidió aceptar la oferta, a pesar de las banderas rojas que ondeaban en su mente. Comunicó su decisión a su editor freelance, quien, aunque escéptico, le dio luz verde con la promesa de una buena paga si traía material impactante. Para el viaje, convenció a su amigo y colaborador habitual, Mateo, un camarógrafo y técnico de sonido con nervios de acero y una fascinación por lo macabro. Mateo era el contrapunto perfecto para la seriedad analítica de Clara, pragmático, un poco cínico, pero siempre dispuesto a una aventura, especialmente si implicaba explorar lugares abandonados y potencialmente embrujados. El guardián de la memoria les proporcionó unas coordenadas GPS y un código de acceso para una verja en un camino rural. No hubo más comunicación. El viaje al Sanatorio La Esperanza fue largo y desolador. Las carreteras se volvieron cada vez más precarias, ascendiendo por montañas cubiertas de una niebla perpetua que parecía tragarse la luz del sol. Finalmente, llegaron a un camino de tierra apenas transitable, que terminaba en una alta verja de hierro oxidado, cerrada con un candado moderno. El código funcionó. Al otro lado de la verja, el camino continuaba, serpenteando a través de un bosque denso y oscuro, hasta que, de repente, se abrió a un claro. Y allí, imponente y decrépito, se alzaba el Sanatorio La Esperanza. Era una estructura masiva de ladrillo rojo oscuro, con varias salas que se extendían como brazos enfermos. Las ventanas, muchas de ellas rotas o tapiadas con tablones de madera podrida, parecían cuencas vacías en un rostro demacrado. La pintura de las paredes estaba desconchada, revelando el ladrillo desnudo y manchado por la humedad.
Torres con tejados puntiagudos se elevaban en algunos puntos, dándole un aire gótico y siniestro. Un silencio opresivo envolvía el lugar, roto solo por el silbido del viento entre los árboles y el crujido de sus propios pasos sobre la grava del camino de entrada. Vaya, sí que es un sitio con ambiente, como murmuró Mateo, mientras sacaba su cámara y comenzaba a grabar. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El lugar emanaba una tristeza palpable, una sensación de sufrimiento acumulado que se adhería a la piel como una tela de araña invisible. La puerta principal, una enorme doble hoja de madera oscura, estaba cerrada pero sin candado. Con un esfuerzo conjunto, lograron abrirla, el chirrido de los goznes oxidados resonando en el silencio como un lamento. El interior era aún más desolador que el exterior. Un vasto vestíbulo los recibió, con el techo alto y abovedado, del que colgaban los restos de una lámpara de araña destrozada. El suelo de baldosas ajedrezadas estaba cubierto de polvo, escombros y hojas secas que el viento había arrastrado al interior. Un fuerte olor a humedad, moho y descomposición llenaba el aire, mezclado con un tufillo metálico, casi como a sangre vieja, que revolvía el estómago. Definitivamente, aquí pasaron cosas feas, comentó Mateo, su voz sonando extrañamente apagada en la vastedad del vestíbulo. Decidieron comenzar a explorar el ala administrativa, que según los pocos planos que habían encontrado en Internet, debería estar cerca de la entrada. Los pasillos eran largos y oscuros, flanqueados por puertas con placas numeradas o con inscripciones desvaídas, dirección, archivos, sala de juntas. Muchas puertas estaban cerradas con llave o atrancadas desde dentro. En una oficina que parecía haber pertenecido al director, encontraron escritorios volcados, papeles esparcidos por el suelo, muchos de ellos ilegibles por la humedad, y un gran retrato en la pared, cubierto de mugre, de un hombre de rostro severo y mirada penetrante. Este debía ser el mandamás, dijo Mateo, enfocando su cámara en el retrato. Mientras Clara examinaba los papeles, buscando cualquier cosa que pudiera darles una pista sobre la historia del sanatorio, escuchó un ruido. Un susurro. Débil, casi imperceptible, como el de alguien exhalando cerca de su oído. Se giró bruscamente. No había nadie. Mateo estaba al otro lado de la habitación, grabando unos archivadores oxidados. ¿Escuchaste eso?, preguntó Clara. ¿El qué? El viento, respondió Mateo, sin apartar la vista de su cámara. Clara frunció el ceño. Quizás solo había sido su imaginación, la sugestión del lugar. Pero la sensación de no estar solos comenzaba a instalarse en ella. Continuaron su exploración. Encontraron lo que parecía ser una antigua farmacia, con estanterías llenas de frascos de vidrio rotos y etiquetas ilegibles, y un fuerte olor a productos químicos caducados. En otra sala, descubrieron equipos médicos oxidados y cubiertos de polvo, camillas de metal, extraños aparatos con correas de cuero, y una silla que parecía sospechosamente una silla de electroshock. Esto se pone cada vez más turbio, dijo Mateo, su tono perdiendo parte de su cinismo habitual. A medida que se adentraban en el sanatorio, la sensación de opresión se hacía más intensa. El frío parecía emanar de las propias paredes, un frío húmedo y penetrante que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Y los ruidos. Crujidos en los pisos superiores, golpes secos en las paredes, y esos susurros persistentes que Clara seguía escuchando, a veces como lamentos ahogados, otras como simples exhalaciones que le erizaban la piel. Decidieron establecer una base temporal en una de las salas de estar del ala de personal, que parecía estar en mejor estado que el resto. Tenía una chimenea, aunque dudaban que funcionara, y unos sillones destartalados pero relativamente limpios. Sacaron sus sacos de dormir, linternas y el equipo de grabación. Su plan era pasar la noche allí y continuar explorando al día siguiente. Mientras preparaban una cena fría con las provisiones que habían traído, Mateo revisaba las grabaciones del día. De repente, se quedó muy quieto. Clara, ven a ver esto, dijo, su voz teñida de una extraña excitación. En la pantalla de su cámara, mientras reproducía una toma del pasillo oscuro que conducía a la farmacia, se veía algo. Una sombra. Una forma oscura y apenas perceptible que parecía moverse rápidamente al fondo del pasillo, justo antes de que él girara la cámara. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Clara, acercándose a la pantalla. No lo sé, respondió Mateo. No lo vi cuando estaba grabando. Pensé que era una rata o algo, pero, mira la forma. Es demasiado grande.
Y parece, humanoide. Reprodujeron la secuencia varias veces. La sombra era fugaz, casi subliminal, pero estaba allí. Una silueta oscura y encorvada que desaparecía en la penumbra. Un escalofrío recorrió a Clara. Ya no podía atribuirlo todo a la sugestión. Algo o alguien más estaba en el sanatorio con ellos. Esa noche, dormir fue casi imposible. El viento aullaba entre los edificios como un coro de almas en pena. Las paredes crujían y gemían. Y los susurros parecían rodearlos, más claros ahora, aunque las palabras seguían siendo ininteligibles. En un momento, Clara se despertó sobresaltada. Había escuchado un llanto. Un llanto infantil, débil y desgarrador, que parecía venir de algún lugar cercano. Mateo, ¿escuchaste eso?, susurró, sacudiéndolo. Mateo se incorporó, adormilado. ¿Qué? ¿Qué pasa? Un llanto. Un niño llorando. Escucharon atentamente. El llanto se repitió, más claro esta vez. Venía del pasillo, justo fuera de la sala donde estaban. Se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. ¿Un niño? En un lugar como este, armados con sus linternas, abrieron la puerta con cautela y salieron al pasillo oscuro. El llanto parecía venir de una de las habitaciones del fondo, una que no habían explorado aún. Avanzaron lentamente, sus pasos resonando en el silencio. El aire era glacial. Al llegar a la puerta de la habitación de donde provenía el llanto, encontraron una placa desvaída que decía, ala infantil. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Había habido niños en este sanatorio? Empujaron la puerta, que se abrió con un chirrido lastimero. La habitación estaba sumida en una oscuridad casi total. A la luz de sus linternas, vieron pequeñas camas de hierro oxidadas, algunas con los restos de colchones podridos. Juguetes rotos y descoloridos estaban esparcidos por el suelo, una muñeca sin ojos, un caballo de madera decapitado, bloques de construcción cubiertos de moho, y en un rincón, acurrucada en el suelo, había una pequeña figura. Apenas podían distinguirla en la oscuridad, pero parecía un niño, abrazándose las rodillas, sollozando suavemente. «Hola», dijo Clara, su voz temblando un poco. «¿Estás bien?». La figura no respondió, solo continuó llorando. Se acercaron lentamente. A medida que se aproximaban, el llanto pareció cambiar, volviéndose más agudo, más antinatural. Y un olor extraño comenzó a llenar la habitación, un olor dulzón y nauseabundo, diferente al moho y la descomposición. Cuando estaban a pocos metros, enfocaron sus linternas directamente sobre la figura. No era un niño, era una especie de maniquí o muñeco de gran tamaño, hecho de trapo sucio y relleno de paja. Estaba vestido con ropas infantiles raídas, y su cabeza, desproporcionadamente grande, estaba inclinada hacia un lado, como si tuviera el cuello roto. No tenía rostro, solo unos botones cosidos en el lugar de los ojos y una sonrisa grotesca pintada con hilo rojo. Y el llanto no venía del muñeco. Venía de todas partes a su alrededor, del aire mismo, un coro de lamentos infantiles que les heló la sangre. De repente, la cabeza del muñeco se giró bruscamente hacia ellos, sus ojos de botón pareciendo fijarse en los suyos. La sonrisa pintada pareció ensancharse. Clara ahogó un grito. Mateo la agarró del brazo y tiró de ella hacia la puerta. «Vámonos de aquí». Salieron corriendo de la habitación, perseguidos por el coro de llantos fantasmales y la imagen grotesca del muñeco sin rostro. No pararon hasta llegar a su base en la sala de estar, cerrando la puerta de golpe detrás de ellos. Estaban temblando, sin aliento. ¿Qué demonios fue eso?, jadeó Mateo. «No lo sé», respondió Clara, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero no era un niño. Era algo más, ya no había duda. El sanatorio La Esperanza no estaba simplemente abandonado. Estaba habitado. Habitado por los ecos de su pasado oscuro, por las almas atormentadas que habían sufrido entre sus muros. Decidieron que no pasarían otra noche allí. Al amanecer, recogerían su equipo y se marcharían. La historia era demasiado peligrosa, pero el sanatorio no parecía dispuesto a dejarlos ir tan fácilmente. Mientras intentaban recuperar la compostura, escucharon un nuevo ruido. Un arrastrar lento y pesado, proveniente del pasillo. Como si algo grande estuviera siendo movido. Se miraron, el terror renovado en sus ojos. El arrastrar se detuvo justo fuera de su puerta. Luego, un golpe.
Un solo golpe, seco y poderoso, que hizo temblar la madera. Contuvieron la respiración. Otro golpe, más fuerte. Y luego, una voz. Una voz profunda, gutural, que no parecía humana. No, se irán, dijo la voz, cada palabra un gruñido arrastrado. Asterisco pertenecen, aquí, ahora. Con, nosotros, asterisco. La manija de la puerta comenzó a girar lentamente. Clara y Mateo retrocedieron instintivamente, buscando algo con que defenderse. Pero sabían que estaban atrapados. La invitación silenciosa del sanatorio se había convertido en una sentencia. Y los suspiros olvidados estaban a punto de reclamar nuevas voces para su coro de desesperación. El horror apenas comenzaba. El sanatorio tenía muchos más secretos oscuros que revelar y muchas más almas perdidas con las que compartir su sufrimiento eterno. La puerta se abrió con un crujido lento y ominoso, revelando no una figura monstruosa como esperaban, sino la oscuridad vacía del pasillo. Por un momento, Clara y Mateo contuvieron la respiración, preguntándose si habían imaginado la voz y los golpes. Pero el olor fétido que se coló en la habitación, un hedor a enfermedad y carne en descomposición, era demasiado real. Hola, susurró Mateo, su voz apenas un hilo. Silencio. Solo el goteo constante de agua en algún lugar distante y el silbido del viento a través de las ventanas rotas. Con extrema cautela, se asomaron al pasillo. Estaba desierto. Pero la sensación de una presencia maligna era abrumadora, como si el aire mismo estuviera cargado de una hostilidad invisible. Notaron que una de las puertas más adelante, que antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta, una invitación silenciosa y siniestra. No me gusta esto, dijo Clara, su instinto periodístico luchando contra el terror puro. Esa voz no era humana. No, no lo era, coincidió Mateo, revisando su cámara para asegurarse de que estaba grabando. Pero si hay algo ahí fuera, quiero tenerlo registrado. A pesar del miedo que les atenazaba las entrañas, una macabra curiosidad y la necesidad de entender qué estaba sucediendo los impulsaron a seguir. Decidieron investigar la puerta entreabierta, armados con sus linternas y la poca valentía que les quedaba. El pasillo parecía haberse vuelto más largo, más oscuro. Las sombras danzaban en las paredes, creando formas grotescas que parecían observarlos. Los susurros eran más insistentes ahora, casi como si intentaran decirles algo, advertirles o atraerlos. Clara intentó distinguir palabras, pero solo eran lamentos ahogados, fragmentos de frases incomprensibles que parecían emanar de las propias paredes. Llegaron a la puerta entreabierta. Una placa descolorida indicaba sala de terapias intensivas. Un escalofrío recorrió a Clara. Este debía ser uno de los lugares donde se realizaban los tratamientos más brutales. Empujaron la puerta con cuidado. La habitación estaba sumida en una penumbra densa, apenas rota por la luz de sus linternas. El olor metálico a sangre vieja era más fuerte aquí, mezclado con un aroma a antisépticos caducados. En el centro de la habitación, había varias camas de metal con correas de cuero desgastadas. En una esquina, una máquina de aspecto siniestro con electrodos colgantes yacía cubierta de polvo. Y en las paredes, manchas oscuras, algunas de las cuales parecían inquietantemente huellas de manos ensangrentadas. Dios mío, murmuró Mateo, su voz teñida de horror. Imagínate el sufrimiento que hubo aquí. Mientras examinaban la habitación, escucharon un ruido detrás de ellos. Un gemido bajo, como el de alguien con un dolor insoportable. Se giraron bruscamente, sus linternas barriendo la oscuridad. Acurrucada en un rincón, apenas visible, había una figura. Parecía una mujer, vestida con una bata de hospital raída y sucia. Tenía el pelo largo y oscuro cubriéndole el rostro, y su cuerpo se mecía lentamente hacia adelante y hacia atrás, mientras emitía esos gemidos lastimeros. Señora, dijo Clara con cautela, acercándose lentamente. ¿Está usted bien? ¿Necesita ayuda? La mujer no respondió, solo continuó meciéndose y gimiendo. Clara dio un paso más. Somos periodistas. Estamos aquí para... De repente, la mujer levantó la cabeza. Su rostro, visible ahora a la luz de la linterna, era una máscara de angustia y locura. Sus ojos, hundidos y sin brillo, estaban fijos en Clara con una intensidad aterradora. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus labios estaban agrietados y secos. Ellos me hicieron daño.
Susurró la mujer, su voz era un graznido ronco y doloroso. Los doctores, los experimentos, no me dejan ir. ¿Quiénes son, ellos?, preguntó Clara, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. La mujer señaló con un dedo tembloroso hacia la máquina de electroshock. El dolor, siempre el dolor, los gritos, nadie los oye. Lo sentimos mucho, dijo Mateo, con una sinceridad que sorprendió a Clara. Nadie debería pasar por eso. La mujer pareció suavizarse un poco. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla pálida. Quiero descansar, pero no puedo, estoy atrapada, aquí, con los otros. ¿Los otros?, inquirió Clara. Antes de que la mujer pudiera responder, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear erráticamente. La temperatura de la habitación descendió bruscamente y un viento helado pareció barrer el lugar, aunque no había ventanas abiertas. «Están aquí», gritó la mujer, sus ojos desorbitados por el terror. «Vienen por ustedes». De las sombras de la habitación comenzaron a surgir otras figuras. Eran siluetas oscuras, apenas distinguibles, pero emanaban una sensación de frío y desesperación. Se movían lentamente, arrastrando los pies, sus formas retorciéndose y cambiando como si estuvieran hechas de humo y pesadillas. «Corran», gimió la mujer. «Sálvense». Clara y Mateo no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Salieron disparados de la sala de terapias intensivas, perseguidos por los lamentos de la mujer y los susurros helados de las otras presencias. Corrieron por los pasillos laberínticos del sanatorio, sin saber realmente hacia dónde iban, solo intentando alejarse del horror que los acechaba. Las puertas se abrían y cerraban a su paso, como si el propio edificio estuviera jugando con ellos. Sombras danzaban en su visión periférica, y los susurros parecían seguirlos, cada vez más cerca, cada vez más amenazantes. En su huida desesperada, llegaron a una escalera de caracol que descendía a la oscuridad. Sin pensarlo 2 veces, comenzaron a bajar, esperando encontrar una salida en los niveles inferiores. La escalera los llevó a lo que parecían ser los sótanos del sanatorio. El aire aquí era aún más frío y húmedo, y el olor a descomposición era casi insoportable. Los pasillos eran estrechos y claustrofóbicos, con tuberías oxidadas recorriendo las paredes y el techo bajo. De repente, Mateo tropezó con algo en la oscuridad y cayó al suelo, su linterna rodando lejos. «Mateo», gritó Clara, girándose para ayudarlo. «Estoy bien», jadeó él, tratando de levantarse. «Maldita sea, creo que me torcí el tobillo». Mientras Clara lo ayudaba a ponerse de pie, escucharon un nuevo sonido. Un sonido metálico, rítmico, como el de cadenas arrastrándose por el suelo de hormigón. Venía de más adelante, en la oscuridad del sótano. «No me digas que ahora hay cadenas», murmuró Mateo, apoyándose en Clara. El sonido se hizo más fuerte, acercándose. Y luego, a la luz temblorosa de la linterna de Clara, vieron una figura emerger de la penumbra. Era alta y encorvada, envuelta en harapos oscuros. Su rostro estaba oculto por las sombras, pero podían ver unas manos largas y huesudas que agarraban unas gruesas cadenas oxidadas, las mismas que arrastraba por el suelo. De la figura emanaba un aura de profunda tristeza y una rabia contenida. ¿Quién anda ahí?, preguntó la figura, su voz era un susurro gutural, como el de alguien que no ha hablado en mucho tiempo. «Solo somos visitantes», respondió Clara, tratando de sonar valiente. La figura dio un paso más hacia la luz. Ahora podían ver parte de su rostro, piel grisácea y tensa sobre unos pómulos prominentes, ojos hundidos que brillaban con una luz febril, y una boca torcida en una mueca de dolor perpetuo. «Nadie visita este lugar por voluntad propia», dijo la figura. «Solo los que están perdidos, como yo». «¿Quién eres tú?», preguntó Mateo. Yo era el guardián», respondió la figura, el sonido de sus cadenas resonando en el silencio. «El que mantenía el orden, el que encerraba a los incurables, a los olvidados». Hizo una pausa, y un sonido como un sollozo ahogado escapó de sus labios. «Pero luego, ellos me encerraron a mí, aquí abajo, con mis cadenas, para que compartiera su oscuridad». «¿Los doctores?», inquirió Clara. La figura asintió lentamente. «Experimentaron conmigo también. Me convirtieron en esto». Levantó sus manos encadenadas. Un monstruo, un eco de su crueldad. De repente, la figura se irguió, sus ojos febriles fijos en ellos.
Pero ahora, ustedes están aquí. Carne fresca. Almas nuevas, para aliviar mi soledad, mi dolor. Comenzó a avanzar hacia ellos, arrastrando sus cadenas, sus intenciones claramente hostiles. Clara y Mateo retrocedieron, el terror paralizándolos. El tobillo de Mateo le impedía moverse rápido. Estaban atrapados. Justo cuando la figura del guardián encadenado estaba a punto de alcanzarlos, escucharon un grito agudo desde el pasillo detrás de ellos. «Déjenlos en paz». Era la voz de la mujer de la sala de terapias intensivas. Apareció en la entrada del pasillo, su figura ahora más etérea, casi transparente, pero con una determinación feroz en sus ojos. «Tú». Siseó el guardián encadenado, girándose hacia ella. Siempre, interfiriendo. «Ellos no te pertenecen, Ismael», dijo la mujer, su voz resonando con una fuerza inesperada. «Tu sufrimiento no te da derecho a infligir el mismo dolor a otros». «Silencio, alma en pena», rugió el guardián, ahora revelando su nombre, Ismael. «Tú no entiendes. El dolor es lo único que queda aquí. Es lo único que nos une». Ismael se abalanzó sobre la aparición de la mujer, sus cadenas silbando en el aire. Pero la mujer no retrocedió. Extendió sus manos translúcidas y una luz pálida y azulada emanó de ellas, chocando con la oscuridad que rodeaba a Ismael. Hubo un estallido de energía y ambas figuras parecieron retroceder, como si la confrontación los hubiera debilitado. «Corran», gritó la mujer a Clara y Mateo, su voz ahora más débil. «Busquen la capilla. Allí hay un lugar, seguro». Aprovechando la distracción, Clara ayudó a Mateo a levantarse y comenzaron a cojear por el pasillo, alejándose de la lucha entre los dos espíritus. Escucharon gruñidos y lamentos detrás de ellos, pero no se atrevieron a mirar atrás. «La capilla», jadeó Mateo. «¿Crees que realmente sea seguro?» «No lo sé», respondió Clara. «Pero es nuestra única pista. Y esa mujer nos está ayudando». Después de lo que pareció una eternidad de vagar por pasillos oscuros y húmedos, finalmente encontraron una puerta doble de madera tallada, diferente a las otras. Encima, una cruz de piedra descolorida indicaba que habían llegado a la capilla. Entraron con cautela. La capilla era sorprendentemente grande, aunque igualmente decrépita. Bancos de madera polvorientos estaban alineados frente a un altar de piedra cubierto de telarañas. Vidrieras rotas dejaban entrar una luz gris y fantasmal, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire. A pesar del abandono, había una sensación de calma en el lugar, una quietud que contrastaba con el horror del resto del sanatorio. «Parece tranquilo», dijo Mateo, apoyándose en uno de los bancos, pero la tranquilidad no duró mucho. Escucharon un ruido en la entrada de la capilla. La figura de Ismael, el guardián encadenado, apareció en el umbral, su rostro contorsionado por la rabia. La aparición de la mujer no estaba con él. «No, escaparán». Siseó Ismael, sus cadenas arrastrándose ruidosamente por el suelo de piedra. Clara y Mateo retrocedieron hacia el altar, buscando desesperadamente una salida, una forma de defenderse. Ismael avanzó lentamente hacia ellos, saboreando su miedo. «Este lugar no los protegerá. Nada puede protegerlos del sufrimiento, de la esperanza». Justo cuando Ismael estaba a punto de abalanzarse sobre ellos, una voz resonó desde el altar. Una voz clara, fuerte y llena de una autoridad antigua. «Detente, Ismael». Delante del altar, donde antes solo había polvo y sombras, apareció una nueva figura. Era un hombre anciano, vestido con una sotana sacerdotal raída pero limpia. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos brillaban con una luz sabia y compasiva. En su mano sostenía un crucifijo de plata que parecía irradiar una tenue luz. Ismael retrocedió instintivamente, como si la presencia del sacerdote le causara dolor. «Padre Miguel», susurró, su voz perdiendo parte de su ferocidad. «Has causado suficiente dolor, hijo mío», dijo el padre Miguel, su voz suave pero firme. «Es hora de que encuentres la paz. Es hora de que todos la encuentren». «No, no hay paz, para mí», gimió Ismael, agarrándose la cabeza. «Solo oscuridad y cadenas». «La oscuridad puede ser disipada por la luz, Ismael», dijo el padre Miguel. «Y las cadenas pueden romperse. Pero debes elegirlo. Debes renunciar al odio y al sufrimiento que te atan a este lugar». El padre Miguel levantó el crucifijo.
La luz que emanaba de él se intensificó, bañando la capilla en un resplandor plateado. Ismael gritó, cubriéndose el rostro, su cuerpo temblando violentamente: «Déjame. No quiero tu luz. No es mi luz, hijo. Es la luz de la esperanza, la misma que este lugar intentó aplastar, pero que nunca se extingue por completo». Figuras fantasmales comenzaron a aparecer por toda la capilla. Eran los otros espíritus del sanatorio, las almas atormentadas que habían sufrido entre sus muros. La mujer de la sala de terapias intensivas estaba entre ellos, su rostro ahora sereno. Incluso el grotesco muñeco de la habitación infantil apareció, aunque su forma parecía menos amenazante, más triste. Todos miraban a Ismael, no con odio, sino con una extraña compasión. «No estás solo en tu sufrimiento, Ismael», dijo la voz del padre Miguel. «Ellos también sufrieron. Pero el ciclo debe romperse. El perdón es el primer paso». Ismael bajó lentamente las manos, su rostro contorsionado por una lucha interna. Miró a los otros espíritus, luego al padre Miguel, y finalmente a Clara y Mateo. Yo no quería convertirme en esto», susurró, lágrimas oscuras corriendo por sus mejillas cenicientas. «Solo quería que el dolor se detuviera». «Puede detenerse, hijo», dijo el padre Miguel. «Deja ir las cadenas. Deja ir el odio». Ismael miró sus manos encadenadas. Con un esfuerzo visible, pareció concentrarse. Las cadenas comenzaron a brillar con una luz rojiza, luego se volvieron quebradizas, y finalmente se hicieron añicos, cayendo al suelo con un ruido metálico. Un suspiro colectivo pareció recorrer la capilla. El cuerpo de Ismael comenzó a volverse más translúcido, su expresión de tormento reemplazada por una paz cansada. «Gracias, padre», susurró, antes de que su figura se desvaneciera lentamente, uniéndose a los otros espíritus. El padre Miguel se giró hacia Clara y Mateo. «Están a salvo ahora», dijo, con una sonrisa amable. «Los ecos del sufrimiento han sido aquietados, al menos por un tiempo». «¿Quién es usted?», preguntó Clara, asombrada. «Yo fui el capellán de este sanatorio, hace muchos años», respondió el padre Miguel. «Intenté traer consuelo a estas almas, pero la oscuridad aquí era demasiado fuerte. Cuando morí, mi espíritu quedó ligado a este lugar, tratando de proteger lo poco de sagrado que quedaba». «¿Y el guardián de la memoria?». «El que nos envió el correo». El padre Miguel sonrió enigmáticamente. «A veces, los que desean que la verdad salga a la luz encuentran formas de comunicarse, incluso desde el más allá. Quizás fui yo, o quizás fue la voluntad colectiva de estas almas olvidadas, buscando a alguien que contara su historia». «¿Qué pasará ahora?», preguntó Mateo. «La mayoría de estos espíritus encontrarán su camino hacia la luz, ahora que el ciclo de sufrimiento se ha interrumpido», dijo el padre Miguel. «Pero el sanatorio mismo seguirá siendo un lugar de tristeza. Su memoria es demasiado profunda. Lo mejor que pueden hacer es contar su historia, para que nadie olvide lo que sucedió aquí. Para que el sufrimiento no haya sido en vano». La figura del padre Miguel comenzó a volverse más tenue. «Mi tiempo aquí también está llegando a su fin. He cumplido mi propósito». «Gracias, padre», dijo Clara, conmovida. «Vayan con Dios, hijos míos», susurró el sacerdote, antes de desvanecerse por completo, dejando la capilla en un silencio pacífico. Clara y Mateo se quedaron solos, rodeados por los ecos de un siglo de sufrimiento que, finalmente, comenzaba a encontrar la paz. Sabían que su investigación había tomado un giro que nunca hubieran imaginado. Ya no se trataba solo de exponer injusticias pasadas, sino de ser testigos de una sanación espiritual. Salieron de la capilla al amanecer. El sanatorio, bañado por la primera luz del día, seguía siendo un lugar decrépito y melancólico, pero la atmósfera opresiva, la sensación de maldad palpable, había disminuido considerablemente. Los susurros se habían calmado, reemplazados por una quietud casi reverente. Recogieron su equipo y se marcharon del sanatorio La Esperanza, dejando atrás los fantasmas de su pasado, pero llevando consigo la responsabilidad de contar su historia. La documentación que recopilaron, junto con las grabaciones de Mateo, fue impactante. Su reportaje sobre el sanatorio La Esperanza y los horrores que albergó causó conmoción, reabriendo viejas heridas y obligando a las autoridades a reconocer un capítulo oscuro de su historia.
Pero para Clara y Mateo, la verdadera historia no estaba solo en los archivos y los testimonios olvidados, sino en los susurros que habían escuchado, en las apariciones que habían presenciado, y en la increíble resiliencia del espíritu humano, incluso frente al sufrimiento más extremo. El sanatorio de los suspiros olvidados seguiría en pie, un monumento a la tristeza y al abandono. Pero ahora, al menos, sus historias ya no estaban completamente olvidadas. Y quizás, solo quizás, algunas de sus almas finalmente habían encontrado la paz que tanto anhelaban. Clara y Mateo nunca volvieron a ser los mismos. Habían mirado al abismo, y el abismo les había devuelto la mirada. Pero también habían sido testigos de la luz, de la esperanza, y del poder del perdón, incluso en los lugares más oscuros. Y esa, quizás, fue la lección más importante que se llevaron de los pasillos embrujados del sanatorio, porque a veces, para que los vivos encuentren la paz, primero hay que escuchar los lamentos de los muertos y ayudarles a encontrar la suya.